Buenas noches tengan todos, gracias y bienvenidos a esta charla virtual. Hoy tenemos el gusto de hablar sobre uso de la toxina botulínica en pediatría. La expositora es la doctora Vera Urriola, Medicina Física y Rehabilitación, que pues también de antemano, doctora, le damos muchas gracias por acompañarnos en estas charlas virtuales para mantener la docencia a pesar de el aislamiento social. Así que pues vamos a dar inicio en este momento y recordarles a todos que las preguntas que quieran hacer sería al final. Pueden utilizar el chat o bien pueden también encender su micrófono y hacer las preguntas a viva voz. Doctora, las palabras son suyas. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí, doctora. Ok, listo. Ok. Acuérdense que no estamos tan tecnológicos. Aquí estoy aprendiendo. Pues los chicos me pidieron que les diera una charla, varias charlas, pues, y creo que esta es la primera que escogí porque realmente, pues, creo que desarrollo psicomotor y banderas rojas y todo esto, pues, siempre se ha hablado mucho, ¿no? Pues, para iniciar, primero que todo, pues antes de hablar de cómo se usa la toxina botulínica en nuestra especialidad, hay que saber qué es la toxina botulínica. Como ustedes saben, es una neurotoxina que es producida por una bacteria que es el Clostridium botulinum, y hay 7 tipos que van de la A a la G. Lo que se hace es que se inhibe pues la fusión de la vesícula colinérgica presináptica en la unión neuromuscular, y lo que hace es que pues se disminuye la liberación de acetilcolina y lógicamente pues no se da lo que es la contracción muscular. Entonces pues dentro de las toxinas botulínicas que se utilizan clínicamente hay 2, que son la A y la B, que son las aprobadas por los estamentos internacionales que pues dan seguridad y eficacia en el manejo de los medicamentos. Primero que todo, pues la toxina, aparte de, pues como les dije, de ser una neurotoxina, es un medicamento biológico. Entonces, la toxina de tipo A es la que utilizamos en pediatría, usualmente es la que está aprobada. Actúa a través de la inhibición de la molécula SNAP25, que es una proteína asociada a un sinaptosoma, para inhibir esta, pues, liberación de acetilcolina o disminuir la liberación de acetilcolina. Y la toxina tipo B, que pues inhibe la proteína asociada a la sinaptobredina y pues produce de esta forma la quimiodenervación. La toxina tipo A es una molécula más grande, por lo tanto difunde menos que la tipo B. La toxina tipo B es mucho más pequeña y por lo tanto difunde más. Usualmente los médicos rehabilitadores nos gusta en la espasticidad severa. Cuando ya se trata de músculos más pequeños o los objetivos son más focales, pues preferimos la toxina botulínica tipo A. En el Hospital de Especialidades Pediátricas se maneja la toxina botulínica tipo A, y creo que en el Hospital de Niños pues se manejan las dos, tipo A y tipo B, pero principalmente la tipo B. Pues como les dije inicialmente, a nivel de la placa motora, lo que hace es que inhibe la contracción muscular en la placa motora, y a nivel glandular lo que hace es que inhibe la secreción de las glándulas endocrinas. Por esa razón se utiliza para la cialorrea y la hiperhidrosis. De todas las toxinas botulínicas, la toxina tipo A es la más potente y de mayor duración de los 7 serotipos, y pues es la más utilizada con fines terapéuticos, y es la que más estudios tiene a nivel internacional. Como fue la primera, pues obviamente es la que tiene muchísimo más estudios en la literatura. ¿Qué es importante que ustedes más o menos entre las 48 a las 72 horas, alcanza su máxima efectividad entre 2 y 3 semanas? Otra cosa importante es que, por ejemplo, cuando nosotros ponemos toxina botulínica, usualmente nosotros vemos la respuesta a veces prácticamente inmediata, no con los niveles de relajación muscular que queremos, pero sí se comienza a ver pues que hay menos resistencia al estiramiento. Y el efecto máximo se encuentra 2, 3 semanas, un mes, en donde vamos a ver pues quizás el objetivo final de relajamiento muscular que queremos. Y
El efecto dura más o menos entre 3 a 6 meses, dice la literatura, aquí dice de 3 a 4 meses en este artículo, pero bueno, pasado más o menos 3 a 4 meses se da lo que es el periodo de reinervación y lógicamente se pierde el efecto de la toxina botulínica. También hemos encontrado pacientes en que el efecto persiste 6 meses, 7 meses, 8 meses, a veces algunos hasta un año. Igual también algunos pacientes desarrollan anticuerpos y pues obviamente no se puede seguir usando la toxina porque no se consigue el efecto que queremos, ¿no? El bloqueo que se utiliza es local, es selectivo específicamente para un músculo y eso nos va a permitir entonces desarrollar un programa de rehabilitación en este caso, ¿no? Igualmente, no importa qué es lo que vayamos a hacer con este paciente, dónde lo vayamos a poner la toxina, lo importante es cuáles son los objetivos terapéuticos que uno se plantea. Ahora, ya los objetivos terapéuticos no son como antes que eran del médico o del terapeuta. En este caso, uno toma en cuenta cuáles son también los objetivos que desea la familia del niño o el niño. ¿Qué es lo que él quiere mejorar? Quiero escribir mejor, quiero caminar mejor. En realidad, la decisión de dónde colocarla debe ser una decisión conjunta entre todo el equipo. Y el objetivo final, pues obviamente va a ser mejorar la calidad de vida del paciente y como pues dice ahí la charla, pues disminuir las restricciones en su actividad y en su participación social. Un aspecto importante que hay que discutir es la seguridad del medicamento. Es un fármaco seguro. Usualmente nosotros no lo usamos en menores de 2 años, pero hay artículos donde pues, se describe que se puede usar. La mayoría de las reacciones adversas son leves, transitorias. Usualmente ya tenemos mucho tiempo y experiencia usando el medicamento. Realmente nunca hemos tenido efectos adversos, excepto cuando alguna vez utilizamos una toxina que no era avalada por las entidades internacionales. Usualmente puede producir dolor en el sitio de la inyección. Algunos pacientes pueden sentir un poquito de debilidad transitoria y pues también se ha reportado algún tipo de malestar general y mialgias en algunos pacientes. Realmente de nuestros pacientes en el hospital nunca ninguna madre nos ha reportado este tipo de efectos secundarios. Usualmente lo que dicen es el dolor en el sitio de la punción y quizás un poquito de debilidad. Estos otros efectos secundarios que vamos a ver en esta diapositiva son otro tipo de efectos secundarios que usualmente serían asociados a una dosis excesiva de toxina botulínica o que el medicamento no haya sido puesto en el músculo y se haya ido pues a través de la vía sanguínea, que podría ser eritema, tosis palpebral o que haya también, perdón, que la toxina haya difundido tanto que haya llegado a otros músculos y entonces se pueda ver, por ejemplo, tosis palpebral en el caso de colocarlo en la cara o en el cuello, vómitos, sequedad bucal, disnea, estridor, disfagia, disartia, y compromiso respiratorio severo que sería pues el efecto secundario adverso más severo, perdón, un efecto adverso súper severo en estos pacientes. Y como dice pues la literatura, eso solo se ve en pacientes con un compromiso neurológico grave o con dosis muy altas. Aparte de eso, pues es importante cuando nosotros ponemos toxina botulínica que el paciente, se le explica a los padres, se llena un consentimiento informado donde se les explica a ellos cuáles pueden ser las reacciones adversas y también se les explica verbalmente. Y es importante dar una buena educación a los padres para que ellos estén anuentes de que ese tipo de síntomas pueden ocurrir y que en ese caso deben acudir entonces al servicio de urgencia. Entonces se le dice al paciente y se le explica más o menos cuáles son los síntomas de alarma, cuándo más o menos inicia el efecto del medicamento, puede verlo a los 8 días, que al mes va a ver el máximo. Y es importante pues explicarles de forma bien clara a ellos qué es lo que pueden esperar. Gracias a Dios, pues hasta ahora no hemos tenido esas complicaciones en el hospital y no queremos tenerlas tampoco. Entonces, una cosa muy importante para ustedes y para nosotros es saber que no se puede dar, o
tiene interacción farmacológica con lo que son los aminoglicosídeos y las quinolonas. Y eso puede producir que pues aumente el efecto de relajación muscular. Por lo tanto, siempre hay que investigar al paciente y preguntarle qué medicamentos está tomando. Igual la mayoría de los pacientes que se les coloca toxina botulínica no se les hace en la primera cita, usualmente se les hace un interrogatorio, una historia clínica y se evalúa al paciente para saber o para definir dónde se le va a poner el medicamento, se le debe pesar al paciente para saber el peso y para entonces decidir cuántas unidades por kilo se le va a colocar y dónde se le va a colocar. Entonces, como les dije, pues existen las presentaciones comerciales de toxina botulínica A, que esas sí son varias, y pues la de toxina botulínica tipo B, que solamente hay una. Entonces, es importante, como les dije, tener claro que estos son medicamentos del tipo biológico, que cada uno tiene una formulación y un proceso de fabricación diferente, inclusive entre las toxinas botulínicas tipo A que hay en el mercado, no es la misma forma en que se da el vacío para poder mantener su estabilidad. Es una proteína muy lábil. La toxina botulínica por eso debe mantenerse en el frío. No se puede agitar el frasco cuando uno lo prepara y no se puede permitir que la solución salina con la que se diluye golpee las paredes del frasco porque entonces se labiliza y no funciona, el medicamento no sirve. Por lo tanto, esas características hacen que tengan diferentes potencias, como les expliqué, también depende del tamaño molecular y perfiles de efectos secundarios. Usualmente, como les dije, la toxina botulínica tipo B es una molécula más pequeña, por lo tanto, ella difunde más y puede tener efectos secundarios a músculos adyacentes cuando se coloca la toxina. Por lo tanto, las unidades y las dosis no son ni homologables ni intercambiables entre toxinas botulínicas, aunque sean toxinas botulínicas tipo A. Entonces, pues estas son las 3 tipos de toxina botulínica aprobados a nivel internacional. Son la onabotulinum toxina, que es Botox, que es la que utilizamos en el hospital, que es esta. La abobotulinum toxina Dysport, que como les dije tiene una molécula más pequeña que es Dysport y es muy buena para la espasticidad, para lesionados medulares, para gran espasticidad. Y la ribabotulinum, que nosotros no la hemos usado, que es el Miobloc y el Neurobloc. Entonces, en nuestra especialidad realmente el uso más frecuente en pediatría viene a ser en la parálisis cerebral, cuando es espástica y cuando es distónica. Estas son usualmente los usos que se le daba a pues, la toxina botulínica. Pero hoy en día hemos visto que hay otras patologías en las que se puede usar. O sea, aquí rapidito es la forma de dilución, se hace con solución fisiológica al 0.9% de solución salina. Se sugiere diluciones que van de 1 a 3 mililitros con un máximo de 5 mililitros. Eso depende del tipo de toxina que usamos. Usualmente nosotros en Botox utilizamos dilución de 2 mililitros y en Dysport se utiliza de 5 mililitros. Pero eso depende también del tamaño del músculo, ¿no? Y siempre es importante saber que a mayor dilución, asimismo es la difusión de la toxina botulínica. Si yo quiero que la toxina botulínica difunda más, entonces yo uso un volumen mayor. Entonces, esta infiltración muscular tiene que ser precisa al músculo que deseo infiltrar. Entonces, usualmente los músculos grandes que ya conocemos por la práctica clínica, pues se usa una guía anatómica simplemente. Cuando ya los músculos son más pequeños, se puede usar con guía electromiográfica. En ese sentido, usamos el electromiógrafo para poder detectar lo que se llama el punto motor, que sería el punto donde más se beneficiaría el paciente del uso de la toxina, o el punto en el que hay más actividad eléctrica en el músculo. Se hace con el paciente despierto porque para poder que tengamos esa respuesta, el paciente tiene que estar despierto. También se puede utilizar la estimulación eléctrica, se utilizan unos EMS, y se puede hacer con el paciente despierto o bajo anestesia, y también con guía ecográfica. En el hospital lo hemos hecho con guía ecográfica y bajo anestesia con el servicio de ortopedia. Entonces, como les dije, pues ahí pueden ver, pues guiada con ultrasonido. Usualmente el radiólogo, en este caso en nuestro hospital se hace así. En otras latitudes o ya
también aquí en Panamá los médicos fisiatras estamos comenzando a prepararnos y a aprender a usar el ultrasonido para hacer las infiltraciones musculares. Y como les dije, pues se utiliza para músculos más profundos o para pacientes con sobrepeso o obesidad. Aquí pueden ver cómo la guía, ¿no?, se utiliza y entonces en ese lugar es que se infiltra, en este caso en el músculo coronador redondo. Entonces también, ejemplo, pues cuando usamos la guía electromiográfica hay algunas agujas especiales que vienen con su electrodo, que como el cable rojo que ven aquí, que va al equipo, y simplemente uno saca la aguja y luego entonces directamente saca la aguja de la jeringuilla y entonces la mete o la inserta en la aguja que se está utilizando de electromiografía y pues se infiltra el músculo. Y pues obviamente la infiltración, aquí no conseguí una foto de niños y realmente nunca le hemos tomado foto a ningún paciente, a pesar de que lo hemos hecho varias veces, pues aquí ven también cómo se hace la infiltración de la glándula parótida con guía ultrasonográfica. Entonces, ¿cuáles son los usos que le damos? Bueno, como ustedes pueden ver aquí puse un cuadro y tiene varios colores. Los rosados, como la parálisis cerebral espástica, la distonía en parálisis cerebral, la marcha idiopática en punta de pies, la tortícolis congénita, el bruxismo, la cirugía en parálisis cerebral y la cialorrea es lo que realmente nosotros hacemos en el Hospital de Especialidades Pediátricas. No hemos incursionado en la infiltración muscular en parálisis braquial obstétrica. En alargamiento quirúrgico no, pero sí en pacientes que han tenido contracturas articulares. Tampoco la hemos usado en el síndrome piriforme. La hiperhidrosis, pues, usualmente la hacen los dermatólogos y pues en desbalances secundarios a lesiones del sistema periférico tampoco, de aneurio periférico, perdón. Entonces, bueno, la principal, la que más utilizamos, la protagonista de todo esto es la espasticidad, que es donde más la usamos, ¿no? Como sabemos, la espasticidad produce una limitación o un aumento del tono muscular, más bien una limitación articular y un aumento del tono muscular. La parálisis cerebral, ya ustedes saben la definición, es un trastorno motor, donde hay una lesión del sistema piramidal, muy parecido a un síndrome de motoneurona superior, donde se altera el tono muscular y el movimiento. Entonces no vamos a entrar en parálisis cerebral porque ese no es el tema de hoy. Entonces, la espasticidad es un fenómeno dinámico. No es igual en el reposo, no es igual durante el movimiento y no es igual cuando el paciente duerme. Usualmente la espasticidad disminuye cuando el paciente duerme, en reposo se mantiene y al realizar el movimiento puede aumentar. Entonces, la intensidad es proporcional a la velocidad de estiramiento y esa va a ser la diferencia entre la rigidez, la espasticidad. Usualmente la espasticidad, cuando ustedes examinan al paciente, no sé si sale mi brazo ahí o si lo pueden ver, si yo hago el movimiento más rápido, va a aumentar la resistencia al movimiento. Por eso es que la espasticidad aumenta con la velocidad del movimiento o del estiramiento, mientras que la rigidez siempre se mantiene igual. Y acuérdense que entonces la rueda dentada es otro tema en el Parkinson, ¿no? Entonces, lógicamente que la espasticidad, como les dije, es un fenómeno dinámico y va a variar. Varía con la postura del paciente, va a variar con la temperatura. Cuando hace frío aumenta la espasticidad, cuando hace calor disminuye. También el estrés aumenta la espasticidad, el estímulo cutáneo, el estímulo sensorial va a aumentar la espasticidad. Si el paciente tiene fiebre, va a aumentar la espasticidad y si hay comorbilidades, va a aumentar. Justamente los pacientes con parálisis cerebral tienen algo característico. Cuando tienen una infección de vías urinarias, que no pueden decirnos que tienen disuria o ardor para orinar u otros síntomas, uno va a observar ese aumento de la espasticidad. También en esos pacientes que tienen reflujo gastroesofágico, pues obviamente por el reflujo, obviamente hay ciertos espasmos, pero aumenta la espasticidad. Entonces, ¿qué va a pasar con la espasticidad? Como frena el movimiento, lo que hace es que produce un mayor gasto energético. Por esa razón, usualmente los pacientes espásticos no son obesos, son pacientes
delgados, y como esa contractura muscular es sostenida, ustedes pueden ver que pues obviamente se les observa claramente toda la musculatura mientras más espásticos son. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esa espasticidad? Pues obviamente no permite que el músculo se estire, va a producir deformidades articulares a nivel de columna vertebral, produce escoliosis a nivel de las extremidades, produce contracturas en flexión o extensión, lo que va a producir pues, posiciones viciosas. Obviamente, interfiere con el proceso de desarrollar lo que es la sensibilidad táctil en el niño, la estereognosia, la propiocepción, porque la espasticidad no le va a permitir desarrollar la habilidad motora fina de poder tocar, alcanzar, y eso pues va a causar que no desarrolle esa parte que es importante para su neurodesarrollo. Y obviamente como hay una contractura muscular sostenida, pues va a ser fuente de dolor. En aquellos pacientes que no tienen una espasticidad severa y cuya área cognitiva no está afectada, les va a interferir en el proceso de aprendizaje. Obviamente también va a retrasar la parte psicomotora, aunque es mejor ser espástico que ser hipotónico. Y obviamente pues también va a afectar la parte del desarrollo de engramas motores en el cerebro del niño, ¿no? Lo que es su cuerpo, cómo manejarlo. Entonces, ¿qué es lo que queremos lograr cuando ponemos toxina botulínica? Los objetivos de tratamiento siempre van a variar dependiendo del paciente. Tú puedes querer que, si la espasticidad no es tan severa del paciente, que no haya contracturas, mejorar el balance muscular, mejorar el control selectivo en ese paciente, si tiene una espasticidad leve, lo que es la parte de manipulación, como les dije, los agarres, el agarre motor fino, mejorar la movilidad, mejorar la marcha, disminuir la cantidad de tenotomías de hacerle a ese paciente, o facilitar el uso de una órtesis, ya sea de miembros superiores o una órtesis de miembros superiores, sea una AFO, un TAFO, mejorar lo que es la independencia del paciente, su autonomía, retardar la aparición de contracturas, como les dije ya, mejorar la marcha. Hay algunos pacientes en los cuales simplemente lo hacemos como los cuadripléticos espásticos para facilitar el cuidado y la higiene de las madres, ¿no? No lo pueden vestir, no lo pueden asear, no le pueden poner los pañales. Pues en esa parte también puede ser uno de los objetivos de colocar toxina botulínica. Y en los pacientes que son más funcionales, pues lo que queremos es lograr mayor participación social. Entonces, hay diferentes escalas y esto no es motivo de la charla porque si nos detenemos en cada una de estas escalas podría tomarnos horas, pero son las escalas que se utilizan, ¿no? Para espasticidad de Ashworth y Tardieu, para espasmos musculares la de PEM, para el control selectivo de escala de 0 a 2, fuerza muscular, goniometría, que es lo que usualmente nosotros usamos, el Ashworth modificado, la escala de dolor de leva. También utilizamos la GMFS, que es para clasificar lo que es la funcionalidad del niño, que eso sí lo utilizamos mucho. En la actividad MAX se usa para miembro superior, las MFSS, como les dije, hay unas también de la marcha, hay de calidad de vida, independencia funcional, que es la FIM, lo que es participación e integración. Entonces, como les dije, pues no nos vamos a detener en esta parte. Entonces, vamos a la segunda patología en la que vamos a utilizar toxina botulínica, que sería pues la distonía. Me dan un segundito que se me está acabando la batería. Ya ven. Pues eso es en espasticidad. Ahora vamos a hablar de distonía, ¿no? La distonía es un trastorno de movimiento por una alteración de la función de los ganglios basales y pues puede ser primaria o secundaria, ¿no? Usualmente los pacientes que vemos y que le ponemos toxina botulínica por distonía son los de Van Holl-Spatz. Y creo que no lo pronuncié bien, pero ya ustedes saben cuáles son. Y los pacientes que tienen distonía secundaria o parálisis cerebral. Estas distonías limitan mucho a los pacientes, producen movimientos involuntarios y pues pueden ser focal o segmentaria o generalizada.
y pues es una contracción muscular sostenida intermitente que ocasiona frecuentes torsiones, movimientos y posturas anormales repetitivas. En la consulta tenemos varios pacientitos a los que pues más o menos cada 6 meses se les cita para colocar su toxina y disminuye mucho los movimientos anormales en ellos y mejora su calidad de vida, ¿no? Aquí en lo que es la distonía, pues utilizamos como se hace en la espasticidad, la actividad y la participación del paciente. Como les dije, pues en medicina física cuando se hace el manejo de los niños con parálisis cerebral no es unilateral, sino una decisión conjunta con los padres, con los pacientes. Cuando ya es adolescente, inclusive el paciente dice qué es lo que desea mejorar, ¿no? El objetivo pues es relajar la musculatura afectada y tratar de que el niño tenga una postura más fisiológica, menos dolor y mayor control del movimiento. La distonía es un problema, realmente es más difícil de manejar. Usualmente hay que administrar la toxina botulínica no cada 6 meses, sino cada 3 o 4 meses, en mayores dosis, y pues es un alivio parcial para el paciente, es algo como paliativo para tratar de disminuir esos movimientos anormales que mantiene el paciente y que lo va a limitar. Entonces, cuando vamos a colocar la toxina botulínica en estos pacientes, es importante saber cuáles son los músculos que desencadenan estos movimientos distónicos para poder que realmente los resultados sean los deseados. ¿Qué pasa? Que si uno no escoge el músculo que es el que desata el movimiento distónico, entonces esto puede desarrollar otro patrón de movimientos anormales y entonces tenemos otro problema nuevo. Así que sí es importante determinar eso, o sea, elegir adecuadamente cuál es el músculo que vamos a infiltrar para poder que el paciente se sienta satisfecho con el resultado y sus papás. Entonces, existen diferentes escalas de evaluación, yo se las puse aquí. Doctor Díaz, ¿cómo vamos en tiempo? Ok, ya vi. Sí, vamos bien, doctora, vamos bien. Ok. Entonces, hay diferentes escalas, yo se las dejo ahí, yo se las puedo pasar, doctor, le puedo pasar la charla, yo no tengo ningún problema y el artículo para que, pues, el que le interese, pues, lo lea. Realmente este es un tema como más orientado hacia la rehabilitación, pero bueno, creo que vale la pena que ustedes aprendan un poquito sobre esto. Entonces, hay varias escalas que se utilizan y el objetivo, pues definitivamente es poder escoger bien cuáles son los músculos que vamos a infiltrar, ¿no? Entonces, estas escalas permiten evaluar el trastorno del movimiento en los distintos segmentos corporales, la capacidad funcional básica del paciente, pre y post infiltración, para diseñar la estrategia, como dice ahí, la estrategia terapéutica adecuada para cada niño, ¿no? Siempre es importante hacer una evaluación pre y post. La única forma objetiva de que nosotros podamos medir lo que hacemos es tener una escala objetiva que nos permita evaluar al paciente antes de la colocación del medicamento y luego de la colocación del medicamento. Entonces, pues, como ya les dije anteriormente, pues, el objetivo de tratamiento es mejorar lo que es los movimientos anormales, pero solamente la toxina botulínica sola no va a hacer todo el trabajo. Cuando al niño se le pone toxina botulínica, usualmente tanto en los espásticos como en distonía entran directamente, por lo menos en nuestro hospital, gracias a Dios, y supongo que en el hospital del niño también, que es diferente en las policlínicas, entran directamente al programa de rehabilitación con su terapeuta ocupacional, con su terapeuta física, con la estimuladora temprana, con el fin de pues aprovechar la colocación del medicamento para realizar los estiramientos, para tratar de mejorar el movimiento con terapia ocupacional, sobre todo si es en miembros superiores, mejorar lo que es la postura y mejorar el balance en estos pacientes, ¿no? Entonces, pues existe evidencia y artículos que respaldan este tipo de intervención con los pacientes. Entonces vamos a los temas que ya no son los usuales y que son los diferentes y los nuevos. En la consulta médica de ustedes como pediatras y en la de nosotros es súper común ver a los papás que vienen porque sus niños caminan de puntillas.
Este es un trastorno de la marcha que inicia más o menos desde que el paciente comienza a caminar y se considera normal cuando persiste más allá de los 3 años de edad. Fue descrito por primera vez por Hall y lo definió como un acortamiento congénito del tendón de Aquiles. Su fisiopatología es desconocida y se sabe que hay si hay un antecedente familiar y un factor hereditario que aumenta entre el 10 y el 88%. Entonces, su incidencia se estima entre el 7 y el 24% de la población pediátrica y se observa igual en hombres y en mujeres. Como les dije, se observa que comienzan a caminar, pero es importante hacer bien la historia clínica. Hay que siempre, cuando uno tiene un paciente de camina de puntillas, hay que evaluar bien al paciente, porque si también tiene un patrón de tijeras, o que nosotros le llamamos cruzado, es decir, que cuando camina, cruza los pies como si fueran una tijera, las mismas piernas, y hace puntillas. Entonces hay que hacer la historia clínica. Hay que saber si tiene antecedentes prenatales, perinatales y postnatales, si tuvo alguna alteración del desarrollo psicomotor, si ausencia de signos de compromiso neurológico, psiquiátrico, muscular y esquelético, ¿no? Entonces es obviamente un diagnóstico de exclusión. Pero la mayoría de los pacientes que vemos con esta alteración no tienen ningún antecedente. Usualmente es un patrón vicioso de la marcha. Entonces los papás vienen muy preocupados porque si el niño es varón, pues porque camina de puntillas, si es niña les preocupa menos. Y bueno, entonces, antes nosotros no le dábamos quizás tanta importancia a esto, pero sí es importante. ¿Por qué? Porque obviamente va a producir una sobrecarga en el antepié, lo que puede producir problemas osteoarticulares y musculotendinosos y alteraciones posturales, porque todo el centro de gravedad se va hacia adelante. Ese paciente puede tener dolor en la rodilla, dolor en el antepié, va a alterar su postura y sus músculos se van a alterar. ¿Por qué? Porque va a tener una contractura muscular persistente del gemelo con un acortamiento del tendón de Aquiles secundario y una debilidad del músculo tibial anterior, que sería el que nos permite caminar de talones. Entonces, también se ha visto que pues a veces puede desarrollar el paciente un equino estructurado, entonces puede desarrollar un pie equino plano valgo, un alus valgus, una fascitis plantar, sufren de dolores de metatarsalgia, pueden tener una tendinitis del tibial posterior porque el pie siempre está en equino y el tibial posterior es el que lleva el pie. A ver, si este es el pie, chicos, este es el equino y el pie va hacia adentro, si este fuera el tobillo. Entonces, como esta es la postura persistente, supongan que este es el gemelo, siempre va a estar contraído. Y el tibial posterior es el que lleva el pie hacia adentro, por lo tanto también siempre va a estar contracturado y esa razón es por la cual desarrolla una tendinitis. Y también el neuroma de Morton. El neuroma de Morton es que hay como unos quistes del mismo nervio en los nervios interdigitales y eso produce dolor. Eso le sucede mucho a las mujeres que usan tacones. Las muchachas, alguna que otra, si les gusta mucho usar tacones, debe saber a lo que yo me refiero. Entonces eso produce un dolor neuropático con un calambre, una sensación de corrientazo en los dedos de los pies, usualmente entre el segundo, tercero, cuarto dedo de los pies. Mucho dolor en el antepié y mucho dolor en el metatarso porque el pie lo que hace es que el pie debe sustentar su base de sustentación es en 3 puntos, se apoya en 3 puntos. Entonces uno está por debajo del dedo chiquito, uno por debajo del dedo grande y uno en el talón. Pero si todo mi peso cae en la punta del pie, los metatarsos sufren y por esa razón duele el pie. No sé si me estoy explicando cosas, al final me preguntan. Entonces, obviamente, pues, estas complicaciones justifican, ¿no? Realmente, pues, eso es lo que les puse ahí, es para que sepan que hay artículos o autores que han hecho estudios sobre el tema. Solamente nosotros le podemos poner una dosis que sería más o menos la mitad de lo que se utiliza para la espasticidad y hemos visto que los pacientes mejoran. A quienes le ponemos toxina, a esos pacientes que se les ha mandado a terapia, se les ha fortalecido tibial anterior y uno observa que van desarrollando un acortamiento del tendón de Aquiles con una consecuente limitación de la articulación del tobillo. Entonces uno ve que no logra lo que le llamamos la extensión.
Esto sería la flexión del tobillo y la extensión del tobillo. Entonces lo que pasa es que esos pacientes hacen acortamiento y pues persiste esa marcha y lo que hacemos es que le ponemos toxina y hemos tenido pacientes que realmente los resultados han sido muy buenos y pues se evita la cirugía. También se hacen los pacientes, acuérdense, con espasticidad. Cuando la espasticidad del gemelo está presente y es muy severa, se lo ponemos. Ahora voy a tocar el tema de también a quién se lo ponemos aparte de la parálisis cerebral para controlarlo de forma clínica. Entonces, vamos con la tortícolis congénita. Todos ustedes saben lo que es tortícolis, una patología súper común en la consulta también de ustedes. Pero, ¿a quién le vamos a poner toxina botulínica? Todos aquellos niños que tengan una postura persistente alterada a pesar de relajantes musculares, a pesar de fisioterapia. Es importante que tomen en cuenta que cuando un paciente persiste con tortícolis y no mejora, entonces ya uno tiene que comenzar a pensar que pueden haber otras causas. Entonces, por esa razón es importante mandar una radiografía de columna cervical y un ultrasonido en primera instancia, porque pueden haber. Nosotros ya a mí, en la experiencia, pues me ha pasado unas 3 veces. Una, teníamos una malformación congénita de vértebras cervicales y torácicas y por esa razón la paciente no mejoraba. Otra que tuvo una tuberculosis de la vértebra C3 y otra una hipoplasia congénita del cóndilo occipital. Entonces, también hemos tenido pacientes con estrabismo o parálisis del tercero, cuarto, sexto par, que pueden también desarrollar pues una tortícolis por acomodación. Ellos tratan de acomodar y por esa razón desarrollan una tortícolis por una postura viciosa. Entonces, como les dije, pues se usa en los pacientes con resistentes a las medidas conservadoras, usualmente se pone en el esternocleidomastoideo, también se puede apoyar un poquito del trapecio, porque cuando ellos hacen esto, porque esta es la postura, suben el hombro, así que se pone en el trapecio y se pone entonces en el esternocleidomastoideo. Entonces, pues el objetivo es disminuir la contractura muscular, desarrollar más alteración, disminuir la alteración postural y disminuir el dolor. ¿Qué pasa con los pacientes con tortícolis cuando es persistente? Que por la postura pueden, por alteración de la postura, pueden desarrollar secundariamente una alteración de la postura de la columna. No sería una escoliosis propiamente dicha, pero sí una alteración en lo que es la parte postural. Entonces tienen una convexidad dorsal, derecha e izquierda, dependiendo del lugar donde es la tortícolis, y obviamente eso se puede estructurar y convertirse en una escoliosis. Entonces por eso es importante hacer vigilancia a estos pacientes. Vamos a otro uso que tampoco antes estaba off-label, que es el bruxismo, ¿no? El bruxismo simplemente es el masticar o rellenar los dientes. Hay muchas causas. En los pacientes con parálisis cerebral puede ser por espasticidad, y hay espasticidad en los maceteros. También hay otras causas, hay pacientes que rechinan los dientes por la noche, hay otros que tienen una contractura muscular persistente de los maceteros, y usualmente nos los mandan a nosotros a la consulta los maxilofaciales. Nos han mandado los pacientes por esta causa. Entonces, ¿cuándo se pone toxina botulínica en estos niños? Cuando el bruxismo es severo, se limita la alimentación, la adecuada higiene bucal, se limita la apertura bucal, y entonces por esa razón le ponemos la toxina, tienen dolor facial, tienen desgaste dental, tienen trastorno del sueño, y pues su uso se ha estudiado muchísimo, sobre todo en adultos, pero sí lo hemos colocado y se puede utilizar en los adolescentes. Y usualmente pues se infiltran ambos maceteros y los resultados son muy buenos para la mayoría de los pacientes. Rara vez o nosotros nunca hemos tenido que infiltrar los temporales o los pterygoideos, que ya sería entonces con una guía, porque no se puede hacer como esto, porque el macetero sí lo hacemos anatómicamente y usualmente los pacientes tienen tanta contractura que los puntos descritos anatómicamente para infiltrar se les ve, pero clarito, clarito, cuando uno le pide que apriete los dientes. Cialorrea.
Eso también es muy importante en la práctica con los pacientes con parálisis cerebral. Entonces, pues, como saben, es una pérdida involuntaria de la saliva a través de la boca. El contorno normal se da a los 15, 18 meses, más a los 4 años. ¿Qué es lo que pasa? Usualmente son pacientes que tienen una difusión neurológica por cualquier causa, parálisis cerebral, una lesión del sistema nervioso central, encefalitis, síndromes. ¿Qué pasa? Que hay poco control motor, hipotonía orofacial, y entonces pues hay trastornos de deglución. Lo que lleva pues a que la saliva se acumule en la boca. Voy más rapidito porque ya se me está acabando el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ese paciente se afecta primero en la dimensión corporal porque obviamente pues la saliva, la gran cantidad de saliva produce una dermatitis perioral, también tiene mayor riesgo de aspiración porque tienen trastornos de la deglución y pueden desarrollar neumonías aspirativas, obviamente se hospitalizan más y eso aumenta más el costo de salud. Interfieren en la parte, cuando les hablo de dimensión de actividad y participación es algo de rehabilitación. De pronto ahora no tenemos tiempito de hablar de eso, pero pues obviamente tiene interferencia en la alimentación, en el lenguaje, y pues el niño va a la escuelita o va a una fiestita y eso pues lo afecta, ¿no? Entonces vamos en ese caso a la dimensión de la participación y produce rechazo social, porque el niño siempre está salivando, hay mal olor, la mamá tiene que estar siempre con un babero, a veces es un niño grande, y es pues incómodo, ¿no? Entonces pues se utilizan escalas, que son las que ustedes ven ahí, uno ve la severidad y la frecuencia, y ahí es que uno toma la decisión de cuándo infiltrar al paciente. Entonces estas son otras escalas que se utilizan, uno le pregunta cuántos baberos usa, cuántas aspiraciones hace, si tiene la traqueostomía, aún así tiene también la cialorrea, cuántos filtros usa. También se le pregunta si tiene episodios de neumonía frecuentes por aspiración. Y también, obviamente, lo más importante es el impacto en la calidad de vida que tiene el paciente. Usualmente las mamás se quejan es de las neumonías a repetición y el mal olor, ¿no? Entonces, es seguro, se hace con guía ecográfica o por ultrasonido. No hemos tenido ninguna complicación hasta ahora. Y obviamente pues hay que aprovechar el hecho de infiltración de toxina para entonces mandarle al fonoaudiólogo para mejorar tanto el mecanismo deglutorio como el de lenguaje, y lo que va a ayudar es que pues cuando venga el paciente nuevamente va a tener menos cialorrea, en algunos casos, en otros no. Entonces, rapidito ya para terminar, nosotros no lo hemos usado en parálisis braquial obstétrica, pero ahí tenemos que se puede infiltrar en diferentes músculos con diferentes objetivos. Y pues para dar el paso a las preguntitas, nada más creo que me quedan como unos 2 minutos. En la parálisis cerebral, pues se utiliza para infiltrar los músculos que se van a operar. Antes de hacer la tenotomía, lo que se hace es que se infiltren esos músculos por lo menos unos 10 o 15 días antes para que el músculo esté relajado y una vez que se haga la cirugía, el músculo esté bien elongado y sea más fácil para el ortopeda operar y volver a reinsertar esos músculos y esos tendones, y obviamente facilita pues la evolución postoperatoria. Hemos visto que los pacientes, sobre todo con pies equinovaros, increíblemente mejoran narcomovilidad, mejoran tono muscular, mejoran estiramiento, ¿no? Y obviamente, si yo le pongo toxina botulínica antes de la cirugía, mi rehabilitación postoperatoria va a ser mucho más fácil porque tengo un músculo relajado. Y pues esta parte tampoco nunca la hemos usado, no la hemos aplicado para esto, pero también se dice que pues, se puede utilizar cuando se va a hacer elongación, cuando se va a hacer alargamiento quirúrgico de extremidades, con el mismo objetivo de lo que hablamos anteriormente, ¿no? Facilitar la elongación, disminuye el dolor, mejora la elasticidad de los tejidos blandos, así que bueno, sí hay publicaciones que no hay muchas, pero se piensa pues que cada vez más se puede utilizar en esta área, ¿no? Ya les dije, sí, que mejora el dolor, mejora también el postoperatorio, también disminuye la cantidad de complicaciones y también facilita la rehabilitación después de su colocación. Entonces ya pues pueden hacer preguntas, no sé si alguien tiene alguna pregunta.
Doctora, gracias por la charla. Para todos los participantes, si tienen a bien preguntar algo, este es el momento, o algún comentario también. Buenas, buenas noches, doctora. Hola. Tenía una pregunta. Muy buena la charla. Todas estas medidas, la utilización de la toxina botulínica, ¿se utiliza en estos pacientes luego de la utilización de otras medidas o es la primera línea? No, nunca es la primera línea. Eso no lo dije, pero bueno, sí. Primero, obviamente, se maneja conservadoramente. Fisioterapia, relajantes musculares, sistémicos. Hay dos tipos de relajantes musculares. Los sistémicos, que son tizanidina, baclofeno, diazepam, dantroleno, y los focales o específicos, que es la toxina botulínica. Pero no, primero siempre se hace fisioterapia, estiramiento, relajante muscular, y si el paciente no mejora, entonces se utiliza la toxina botulínica como último recurso para prevenir el usar la cirugía. Ya si el paciente pues no cede con la toxina o cede parcialmente, se utiliza la toxina para facilitar la cirugía. Doctora, por la misma línea con esta pregunta, al utilizar la toxina botulínica, ¿después de cuántas veces o cuál es el periodo que se daría para saber que definitivamente no funcionó esta metodología en el paciente? Tú te das cuenta, realmente la mayoría de los pacientes mejoran su espasticidad 2, 3 semanas, 4 semanas. Nosotros le damos cita usualmente en 4 semanas. Si ese paciente no ha tenido la misma respuesta que antes, puede haber pasado dos cosas, o que no se le puso una dosis suficiente porque ese paciente subió de peso, y por eso usualmente siempre lo pesamos, pero acuérdate que a veces tenemos problemas con los pacientes con silla de ruedas, y puede ser porque ya desarrollaron anticuerpos. En ese caso, si tú usas toxina botulínica tipo A, puedes pasar a la tipo B para tener otra opción de tratamiento. Pero se puede hacer el cambio, pero solo se debe hacer el cambio si el paciente ha desarrollado anticuerpos. No se puede poner un paciente hoy le pongo toxina A, mañana B, luego la otra de la A. Siempre debe ser la misma toxina, excepto que ya haya desarrollado anticuerpos. Entonces tú puedes pasar a la toxina botulínica tipo B. Doctora, por acá tenemos otra pregunta. En cuanto a la marcha idiopática de puntillas, si puede ser normal hasta los 3 años, ¿se espera hasta los 3 años o podemos referirlo para considerarlo antes para evitar las complicaciones que usted mencionó? Sería mejor que los mandaran. Desde que comienza la marcha, ese niño que persiste, es mejor porque así uno lo trata de manejar con estiramiento, con mejoramiento de la postura. Lo único que acuérdense que los niños pequeños no siguen instrucciones. No es igual agarrar un niño y fortalecer un tibial anterior que un niño de 3 años porque no se puede poner de talones. Realmente no, motoramente no tiene ese balance y ese equilibrio. Pero sí es bueno para ir enseñando al papá los estiramientos y que lo hagan en casa. Gracias, doctora. Por acá también pregunta, los criterios para iniciar la toxina, ¿cuánto tiempo de duración y cuándo se daría la cirugía? Ok. Los criterios para que se use toxina es un paciente que, a pesar de que se le haya hecho estiramiento, en el caso de un paciente que no sea parálisis cerebral, porque eso son dos cosas diferentes. En el caso de que es un paciente, esto es porque no ha respondido al tratamiento conservador, como les dije anteriormente, y entonces pues uno le pone la toxina, ve los resultados. Si ves que el resultado es parcial, entonces el ortopeda decide cuándo hace la cirugía. Realmente acuérdense que por cuestiones institucionales es diferente, ¿no? Pero realmente así un tiempo para decirles específico, no. En cuanto a la duración del efecto de la toxina, es de 3, 4, 5 o 6 meses. Hay pacientes que les puede durar 3 meses, unos 4 meses, unos 5 meses, otros 6 meses, y hay casos en los cuales les dura más el efecto. Entonces, en cuanto a la espasticidad, nosotros usualmente lo citamos cada 4 o 5 meses para ver si es necesario volver a colocar la toxina. Pero como les dije, en la parte quirúrgica, solo se pone toxina si el paciente no ha mejorado con el tratamiento conservador, y después de eso se le refiere a ortopedia, o si uno tiene una buena comunicación con ellos, habla, mire doctor, que el paciente no mejora, le pusimos toxina. Entonces él nos dice la fecha de cirugía. Cuando él nos dice la fecha de cirugía, nosotros lo que hacemos es que lo citamos como 10 o 15 días antes
para ponerle medicamento, cosa que cuando vaya a la cirugía, por lo menos tenga ya el efecto inicial de la toxina. Gracias, doctora. Bueno, por acá no veo más comentarios, no vemos preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues este es el momento. Si no, igual, pues doctora, muchísimas gracias por su participación, por esta exposición. De verdad que nos deja mucho más claros con el uso de la toxina en los pacientes pediátricos y la verdad que pues todos los días aprendemos algo nuevo. Gracias también a todos los que han participado en esta charla virtual. Para los que hicieron la pregunta, estas charlas están siendo grabadas, por lo menos la charla de hoy ha sido grabada, así que no es necesario, doctora, que nos pase la diapositiva. Si quieren, más bien pueden solicitar el enlace y yo con mucho gusto se los hago llegar y pueden ver pues, tanto las diapositivas como también sus comentarios y su explicación. Listo, gracias a ustedes por invitarme, chicos. Espero que les haya servido. Y ya saben que Roberto pues es diferente, es un lesionado medular severo y por esa razón pues su respuesta a la toxina no es toda la que queremos. Gracias, doctora, y bueno, de nuevo gracias a todos. Lo esperamos en nuestra siguiente charla virtual, que va a ser este martes. El tema va a ser insuficiencia cardíaca en pediatría y lo va a dar la doctora Isanet Barrantes, que es cardióloga pediatra. Y bueno, buenas noches a todos. Gracias por su participación. Gracias, doctora. Chao. Chao, doctora.